Aló, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre ese tema que nos dejó pendiente. ¿Recuerdan que hablamos en Real Biopolítica sobre los híbridos andino-polinesios? Bueno, tenemos lo siguiente. Los primeros estadounidenses tenían genes australianos indígenas. O sea, no solamente encontraron en estos cenúes este material genético polinesio. Claro, cenúes del año 1200. También aparece en ancestros indígenas estadounidenses, en los ancestros de los indígenas estadounidenses, ¿no? Porque estos primeros estadounidenses aparecen, pasan por el corredor terrestre, entran a Norteamérica y empiezan a crear una cultura y allí aparecen los primeros indígenas. ¿No? Ahí aparecen. Ya, los indígenas sudamericanos comparten ADN con indígenas de Oceanía. Eso ya lo vimos anteriormente aquí en la biopolítica. Vamos a ver. Acá tenemos, ¿ves? Acá están pintados de rojo, ¿no? Quizás signifique algo que estén pintados de rojo. Rojo significa el color de la vida, pero también puede significar algo así como un protector solar, recordando una vieja época. Y de eso vamos a hablar en otra ocasión. ¿Mm? Ahora vamos a ver. Durante la última edad de hielo, sabemos que existía el puente terrestre de Bering y aparecieron gente con un código genético de código ancestral australiano. Eso es lo que dice un nuevo estudio. Estas personas viajaron hasta Sudamérica y más de 15.000 años después cruzaron el puente terrestre y tienen firmas genéticas australianas ancestrales que se pueden encontrar en la costa pacífico de Sudamérica y en el Amazonas. Ya hemos visto cómo funcionaba todo esto cuando hablamos del tema de los nativos americanos y los híbridos andino-polinésicos. Ya, ¿qué puede significar? Vamos a ver. Australia, ¿no? Australia. Australia. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a verlo por acá, ¿ya? Acá está. Acá lo tienes. Ya. ¿Qué nos dice? Acá lo tienes. ¿Ya? ¿Ves? Acá está Australia. Acá. Estos, gente de las islas, ¿no? Polinesios. Polinesia, ¿no? Vamos a poner acá Polinesia. Polinesia. Acá está. Allá va. Allá va Polinesia. Aquí está. Ya ni se ve. Ya, aquí está. Aquí está Samoa. Polinesia francesa. Esta es Polinesia. Aquí está Polinesia. Son estas islas de acá. Ya, vamos a ver. Entonces, estas personas que habían pasado aquí a Norteamérica, estas personas de acá, tenían firmas de la gente de acá, pero ancestrales, ¿eh? Se pueden encontrar a través del Pacífico Sudamericano y Amazonas. Entonces, han encontrado que tenían una firma genética, o sea, tenían ese ancestro genético de Oceanía. Los primeros americanos, esto es parte de los primeros americanos que llegan acá, que pasan, que cruzan por acá, porque por acá se levantó la tierra estaba levantada porque había menos nivel marino, tal como lo hemos visto en Doggerland, en el anterior video de Real Biopolítica, que existía un sitio llamado Doggerland, que era un promontorio terrestre que unía Inglaterra con Europa y hacía que el Támesis y el Rin se juntaran en un solo río que desembocaba al sur, ya, así. También acá había otro puente terrestre, acá, y cruzaron por acá. Y cruzaron por acá, acá está, por acá cruzaron, acá. Y vamos a ver después rastros sobre eso, porque encontraron perros domésticos de estos cazadores por acá lo encontraron, huesos de esos perritos, acá. Y tenía mucho que ver con los perritos siberianos. ¿No? Ya, ya, esto vamos a ver acá. Eh, acá tenemos a China, ¿no? Ya, esto es China, esto es Rusia. Ya, los mongoles se extendieron por todo esto de acá, pero nunca llevaron acá a esta zona que está bien llena de verde, que vemos acá. Ahí no, ¿por qué? Porque ni los chinos ni los mongoles podían llegar acá. No tenían esa cualidad porque el clima es diferente y las enfermedades son diferentes. Y tampoco los siberianos que vivían acá podían bajar acá, porque también el clima les chocaba, no estaban adaptados a eso. Por eso no conquistaron esta zona de acá.
Pero los rusos que venían de acá, de estas zonas árticas, sí pudieron hacerlo. ¿Se entiende, no? Ya, eso siempre ha sido así, siempre ha sido así. Por eso los siberianos aparecen acá y se mezclan con un grupo antiguo que apareció también por acá. Se mezclan con este grupo y aparece un grupo nuevo. Por acá aparece. Por acá aparece que justamente es una zona intermedia entre ambos ecosistemas o ecoclimas. En esa zona intermedia donde ambos podían vivir, se juntaron y crearon otra raza, y esa raza es la que llega a América a poblarla. Pero dicen que cuando esta raza empieza a caminar por América, camina pero con otro código genético, con un código genético de más, que es un genoma australiano, un genoma polinesio. ¿De dónde? ¿No? Vamos a seguir viendo acá. ¿No? Publicados se mostraron que los indígenas pero antiguos y modernos en la Amazonía tenían firmas genéticas conocidas como Ipuquera o señal I, con grupos indígenas de hoy día en el sur de Asia, Australia y Melanesia, y el grupo de las islas de Oceanía. Sur de Asia, Australia y Melanesia. Acá está. Sur de Asia, Australia y Melanesia. ¿Qué dice acá? Melanesia. Melanesia es porque son personas que tienen la piel negra, pero no son de rasgos negros, no son de rasgos africanos, pero tienen la piel negra. Esta es la Melanesia. Acá la tienes. ¿Ya? El sur de Asia, que es esta zona de acá, Australia y Melanesia. O sea, toda esta zona de acá, toda esta zona de acá. La gente de acá tiene un gen que también lo tienen los de acá, los que entraron acá por América. Bueno, tienen el mismo gen, tienen un gen que comparten en común. Ya. Sabemos que cuando el grupo Han, los chinos propiamente dicho, que eran la etnia Han, entran por acá al valle, expulsan a los nativos, o también se mezclan con ellos, pero más los expulsan. Los expulsan, y esos nativos son justamente los que están acá en el sur, que también eran los mismos nativos del sur, era la misma familia de nativos. Porque todo esto antes los nativos de acá, estos nativos de aquí de Papúa, estos nativos de acá, también llegaban hasta acá, porque no había chinos todavía en China. Al menos en la zona de las planicies de China, en esa zona de las zonas verdes de China, donde están los grandes ríos, cerca de las orillas, en los cursos bajo y medio, no había chinos. Los chinos vienen después. ¿Mm? Significa que siempre ha habido esa raza aquí. Entonces, es probable que esta raza antigua, que existía antes de los chinos, que esta raza antigua también se haya mezclado acá, en esta zona de acá. ¿No? En esta zona de acá también se haya mezclado en la zona que sería el equivalente a la Manchuria, ¿no? Por la zona de acá, de la Manchuria, esa zona. Es probable que se haya mezclado también esta gente de acá, se haya mezclado aquí, con ellos. No muchos, pero se haya mezclado. ¿No? Junto con... Y ese gen haya pasado por acá, ¿no? En este grupo de acá, donde se mezclaron tanto los asiáticos antiguos, los asiáticos antiguos como los siberianos antiguos, ¿no? También se mezcló algo de este gen nativo de las islas, que antes no solamente vivía en las islas, también vivía en la parte de acá. Antes de que los chinos, los Han, vinieran en el año 7000 antes de Cristo, creo. 7000 o 5000, no me acuerdo. Antes de que ellos vinieran, ya acá este grupo se mezcló. ¿No? Porque la etnogénesis de esta raza que puebla América, que después se bifurca en otra raza más, ¿no? La etnogénesis de esta raza tiene su origen en Asia. En Asia, la raza primigenia que puebla esta zona de América, que puebla América. ¿No? Lo que según los historiadores es la primera raza de humanos que viene, ¿no? Aunque se ha encontrado una anterior, pero todavía no se tiene evidencia de huesos, pero sí se han encontrado restos materiales de su cultura de ellos, pero no se ha encontrado más, ¿no? De eso vamos a hablar después, ¿ya? Entonces es posible que hayan entrado acá un pedazo, una parte de ellos se haya mezclado y esa raza primigenia entra acá. Y después aparecen los cherokees, los incas, los bolivianos, los altiplánicos, los chimús, ¿no? los del Chaco, los guaraníes, aparecen todos ellos.
Entonces, eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo. O sea, estos híbridos americano-polinesios ya no son los andino-polinesios, sino que son también nativos que no solamente que no viven en los Andes, sino que viven en la zona de Norteamérica. Ellos también tienen esa firma genética. ¿Mm? Es uno de los eventos más intrigantes y mal comprendidos de la historia de la humanidad. O sea, les ha tomado por sorpresa esto. Entonces han hecho datos genéticos, han conseguido datos genéticos de 383 indígenas, pueblos indígenas, de diferentes partes de América del Sur. ¿Mm? Y han hecho la investigación, lo han comparado con los genes de esta zona que ya hemos hablado, ¿no? De Melanesia, de las grandes islas del sudeste asiático, de Australia y de Melanesia, ¿no? Y las islas de Andamán, ¿no? Las islas de Andamán, por acá está, las islas de Andamán, por acá quedan. Andamán, las islas de Andamán. Es una isla donde se han encontrado restos antiguos. Es una zona bastante antigua. Estas son las islas de Andamán, acá. Antes hemos hablado de eso, creo. Bueno, porque hemos hablado de muchas cosas acá en Radio Política. Estas son las islas de Andamán, ¿no? Antes todo esto era tierra y se podía cruzar caminando hasta acá. Caminando nomás. Después el nivel del mar empezó a subir y aparecieron estas islas. Estas son las islas de Andamán. ¿Lo ves? Acá está. Han encontrado también aquí rastros genómicos muy antiguos, pero muy antiguos, en esta zona de acá, hasta prehistóricos. Es interesante. Esto es una cápsula del tiempo, lo que se encuentra en estas islas, ¿no? O sea, estas islas son una cápsula del tiempo. Acá. Ya, vamos a ver. Entonces, los investigadores interpretaron que los grupos sudamericanos que tenían más similitudes genéticas con los australasianos eran descendientes de los primeros ancestros estadounidenses y australasianos, que se unieron hace al menos 15.000 años, ¿no? O sea, hace al menos 15.000 años, estas razas de las islas oceánicas, de la gente de Oceanía y la gente de los primeros ancestros se unieron por acá. Se unieron por acá y empezaron a cruzar. Apareció otra raza nueva, producto de esa fusión, y comenzaron a cruzar toda esta zona de acá, ¿no? Y esto de acá también comenzaron a cruzar todo esto de acá. Esa zona de Beringia, ¿no? Esto era un puente de tierra, se podía cruzar caminando también. O sea, todas estas zonas se podían cruzar caminando. Esta zona también podían cruzarla caminando. Después sube el nivel del mar y aparecen las islas, ¿no? Todo se inunda, y se separan los continentes. Eso es lo que pasa. Ya vamos a ver, vamos a seguir viendo. El estudio confirmó hallazgos previos de los vínculos genéticos de Australasia con los Caritiana y Surui, pueblos indígenas de la Amazonía. Pero este análisis genético también reveló una gran sorpresa. La conexión de Australasia también se encontró en el pueblo Chotuna de Perú, un grupo indígena con vínculos ancestrales con la costa del Pacífico. Los guaraníes Kaiowá, un grupo centro-este de Brasil, los Sabanté, grupo de la meseta central brasileña. Se encontró también ahí, en esta zona, en el pueblo Chotuna de Perú. Chotuna de Perú. Vamos a ver qué es Chotuna. Chotuna. Acá está. Acá está. Chotuna Chornacá, ¿no? O sea, Lambayeque. Aquí está. Lambayeque. El pueblo Chotuna está en el distrito de San José, departamento de Lambayeque. Lambayeque está a 8 kilómetros de Chiclayo, ¿no? En la costa norte. Vamos a ver. Un conjunto de pirámides truncas y recintos, antiguamente acompañadas, en el que destacan dos pirámides, Chotuna y Chornancap, la primera de ellas relacionada con la leyenda de Nailam. O sea, esta gente también tenía el código genético, acá lo tenemos, ¿no? La Huaca Chotuna tiene que ver con la cultura Lambayeque, como el sitio donde se guardó el ídolo del Llampayek, según la leyenda de Nailam. Los que ya saben de historia están familiarizados con esto, ¿no? Nailam tenía su ídolo que se parecía a él, era su representación en un mineral, ¿no? Creo que era una piedra preciosa, pero que él estaba esculpido en esa representación, entonces su ídolo tiene otro nombre, se llama Llampayek, pero es el mismo Nailam, pero esculpido.
¿no? O sea, es como si fuera una emanación de él, algo así. Hasta. Se supone que Neilán y sus descendientes se hallan ahí, abajo de este complejo, de esa pirámide. Esa pirámide es una tumba. Entonces, acá lo tenemos, ¿no? 3 periodos, 700 a 1300. Centro ceremonial Lambayeque, después lo ocupan los Chimú y después lo ocupan los Incas, ¿no? Acá está. Aquí está Chontap. Aquí lo tienes. Acá está Lambayeque. Por acá está Chontap. Acá está. Bueno, vamos a ver. Acá en Lambayeque, aquí está Lambayeque. O sea, los códigos genéticos de acá lo han buscado, han extraído sus códigos y se han dado cuenta de que es lo mismo, que también tienen ese código genético de estas personas de acá. Pero es un código genético muy, pero muy antiguo. Es el mismo código que vino con los primeros americanos. O sea, ya lo estamos viendo acá. Vamos a ver qué nos dicen acá. Vamos a ver, acá. Acá nos hablan de... Vamos a ver. Acá está. Vamos a ver. Apagado, ajustes, subtítulos automatizados. ¿No? Habla de esto, de los polinesios. Vamos a ver, apagado. Nos habla también de esto. Vamos a ver. Acá está. Nos hablan del tema de Kon-Tiki, ¿recuerdas? O sea que sí era posible viajar. Kon-Tiki es esa nave, ¿no? Esa nave que un noruego hizo, un científico llamado Thor, hizo una nave con materiales antiguos y dijo, puedo ir desde Perú hasta Australia. Y lo logró. Con este barquito hecho de materiales nativos, ¿no? Sin nada de tecnología, su única tecnología era su radio. Con eso viajó desde Perú hasta Australia. Acá lo tienes, acá está, es la galgada, ¿no? Acá está, Magdalena, la galgada está acá. La galgada es antigua, es cuando cae Caral. Ahí, o sea, significa que también han sacado muestras de acá, de la gente que aparece cuando Caral cae, que es muy, muy antiguo. Aquí están los Zenú, de lo cual hablamos en otro video de Radio Política, los Zenú. Pero sabemos que los Zenú tienen esa marca genética de unos polinesios que vinieron en el año 1200, ¿no? O sea, esa parte no la han aclarado bien aquí en el estudio, pero bueno, acá está. Acá lo tienes. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos más cosas. ¿Ya? Bueno, tenemos más cosas. Polinesios, sabemos que los polinesios llegan a la isla de Pascua también. Ya está. Las Marquesas, 1200, 1500 llegan acá, 1200 llegan acá. Ya está, migran a Colombia, sabemos eso, ¿no? Claro, sabemos eso, pero eso es la migración posterior, cuando ya las culturas estaban establecidas y desarrolladas. Pero también hay una marca genética polinesia que viene justo con los primeros hombres americanos, cuando todavía no existía nada de estas culturas. Es así. Miren acá. Vamos a ver. Pues acá, bueno, acá está Rapa Nui, ¿no? Rapa Nui es la isla de Pascua. Bueno, eso es todo por hoy y ya podemos entender más de cómo se forman los pueblos antiguos, cómo se forman las naciones, en base a qué, ¿no? Porque las naciones se forman en base a pueblos que han existido antes y que han sido exitosos. Esos pueblos exitosos crean culturas, civilizaciones y después aparecen los estados, las naciones. ¿Qué significa? Que van a aparecer también pueblos exitosos o estados exitosos, potencias exitosas en lo industrial, militar y financiero, y en base a ellos se van a crear otra vez otros núcleos, otras nuevas formas de poder, que será el poder tecnológico. Porque primero eran estas tribus. Las tribus exitosas, estos grupos exitosos, como los que aparecen acá, que logran asimilar los genes tanto de los siberianos como de los asiáticos ancestrales, y parte de estos polinesios logran asimilar esos genes, se forma una endogénesis, ese pueblo se vuelve exitoso, porque tiene genes de todos esos lugares. Entonces, puede ir a excursionar, puede ir a poblar nuevos territorios, porque tiene todos esos genes que le pueden ayudar, como un armazón biológico, a poder poblar, a poder tomar control de otros
territorios. Por eso pudieron cruzar el estrecho de Bering, por eso pudieron poblar América. De otro modo no hubieran podido. Un siberiano que no tenga los genes que tienen los de la zona sur, un siberiano de acá, que no tenga los genes de acá, no podrá poder cruzar las rocallosas, ni mucho menos podrá cruzar la cordillera de los Andes. O sea, no podría hacerlo. Un nativo, uno de estos pueblos exitosos, que solamente tengan los genes de acá, los genes de aquí del sur, de la zona china, de Mongolia, de la meseta, pero no tenga los genes de los siberianos, no podrá hacer muchas cosas, no podrá poblar las selvas. Será un poco difícil poblar las selvas, las llanuras boscosas. Será un poco difícil, pero esta gente tenía la mezcla de ambos genes. ¿No? Y aparte tenía ese gen polinesio. También lo tenía. Ese gen que aparecía antes acá había ese gen, y después se esparció por acá, por todo ese lugar. También tenía ese gen. Si no hubiera tenido ese bagaje genético, difícilmente hubiera podido poblar todos los ecosistemas que aparecen acá. Le hubiera costado mucho, pero mucho tiempo. Tanto que hubieran quedado más zonas despobladas. Porque así como este pueblo de chinos no pudieron extenderse hacia el norte, y los pueblos de acá del norte no pudieron extenderse hacia el sur, igual hubieran solamente entrado en ecosistemas que les sean propicios y lo demás hubiera sido despoblado. Pero no era así. Entonces, ahí entendemos, pueblos exitosos, etnias exitosas, etnogenéticamente creadas, pueden dar lugar a civilizaciones exitosas. Siempre hay algo atrás que también era exitoso. Y estas civilizaciones, esos pequeños reinos o jefaturas, muchos de ellos que tuvieron más éxito, dieron lugar a imperios. Y de estos imperios van a aparecer potencias. Y estas potencias, las que logran prevalecer ahora, van a dar lugar a polos de poder tecnológico, a poderes tecnológicos. Eso es lo que va a pasar. O sea, es todo un avance. Bueno, eso es todo. Esto fue Radio Política. Nos vemos hasta otra ocasión y saludos.